Hannah Hanson Kinney fue una costurera estadounidense acusada del crimen de su tercer marido, George Kinney. En 1840 se encontró arsénico, la presunta arma en el crimen, en el estómago de Kinney durante una autopsia. Aunque Kinney fue absuelto, los registros públicos indican que el segundo marido de Kinney, el reverendo Enoch Freeman, y padre de Freeman, murió por envenenamiento con arsénico años antes. El consenso público tras el juicio de Kinney la consideró culpable y publicó una autobiografía en 1841 para defenderse. Bienvenidos a El Mundo del Crimen. Hannah Hanson nació en 1805 en Lisboa, Maine. A los 17 años conoció a Howard Whitham y se casaron en enero de 1822 en Portland, Maine. Después de los primeros meses de su matrimonio, dos vecinos, el señor y la señora Weymouth, acusaron a Hanson de robar sus objetos personales. Whitham defendió a su esposa en ese momento, pero luego sospechó de ella en el robo cuando llegó a creer que había estado involucrada en una relación extramatrimonial. En octubre de 1822, Hanson y Whitham se mudaron de la casa que habían compartido con la familia Weymouth. En julio de 1823, Kinney dio a luz a su primera hija. Whitham llegó a sospechar que Kinney había estado involucrado en una aventura durante el invierno de 1824. En 1825, Hanson dio a luz a su segundo hijo, un varón. En el invierno de 1825, Whitham trabajó fuera de su casa recogiendo madera. Sospechaba que su esposa estaba involucrada en una segunda aventura, esta vez con un joven. Rosilla Moody, una pupila de la familia Whitham, firmó una declaración jurada en 1826, diciendo que había visto a otro hombre en la casa de los Whitham durante el invierno anterior. En 1826, Whitham trasladó a Hanson y a sus dos hijos de Portland a Dover, Maine. Whitham se mudó solo a Boston y permaneció allí durante 2 años. Hanson se enteró de que Whitham había comenzado una nueva vida en Boston como hombre soltero. En 1830, Whitham y Hanson intercambiaron cartas confirmando que Kinney no deseaba volver a vivir con su marido. Más tarde ese año, Hanson se mudó a Boston sin sus hijos. En marzo de 1832, Hanson y Whitham se divorciaron legalmente por motivos de adulterio y Hanson recibió la custodia total de sus hijos. Los registró al momento de su divorcio. Indican que tuvieron 4 hijos en total. Hanson comenzó a ganarse la vida como costurera en Boston. Visitaba a sus hijos en Dover varias veces al año. En julio de 1832, Hanson visitó a su primo, el reverendo Enoch Freeman, ministerio de la primera iglesia bautista en Lowell. Era la primera vez que Hanson veía a Freeman en 15 años. En 1835, en contra de los deseos de la congregación de Freeman, Hanson y Freeman se casaron. En el primer aniversario de su boda, Freeman enfermó y murió. Tenía 37 años. Tras la muerte de Freeman, los ciudadanos sospechosos de Lowell obligaron a Hanson a abandonar la ciudad. Hanson regresó a Boston y se casó con su tercer marido, George Kinney, el 26 de noviembre de 1836. Kinney era un conocido jugador y borracho, y era 5 años menor que Hanson. Su negocio colapsó poco después de la boda, y Hanson comenzó a mantener a su esposo y luego a sus 3 hijos a través de su trabajo como costurera. En 1840, Kinney fue tratado por sífilis, que había contraído a través de una relación íntima con un amante. El 9 de agosto de 1840, Kinney bebió una taza de té de hierbas y murió dolorosamente después. El 30 de agosto de 1840, Hanson estaba visitando a unos amigos en Thetford, Vermont, cuando fue arrestada por el crimen de George Kinney y transportada de regreso a Boston. Hanson estuvo en prisión durante 4 meses, en espera de juicio. Según la autobiografía de Hanson, vivía en la celda número 5 de la cárcel común. La causa de la muerte en la autopsia de Kinney fue envenenamiento por arsénico. Durante la investigación,
El cuerpo del reverendo Freeman fue exhumado y se reveló en el expediente que su estómago también había contenido arsénico antes de su fallecimiento. El juicio de Hanson comenzó el 21 de diciembre de 1840. Los abogados defensores de Hanson, Franklin Dexter y George Curtis, argumentaron que no se había encontrado ninguna prueba de que Hanson comprara y administrara veneno a Kinney. La fiscalía llamó como testigo a una sirvienta que trabajaba en la casa de los Kinney, quien informó haber visto un trozo de papel en la cocina con veneno escrito en él, pero no se concluyó que el testimonio fuera prueba suficiente para condenar a Hanson. Durante el juicio, se confirmó que Kinney había sido tratado por sífilis inmediatamente antes de su muerte y que el arsénico era un medicamento muy conocido recetado para tratar enfermedades venéreas en ese momento. Durante el juicio, la fiscalía interrogó a 18 testigos, incluido el Dr. Martin Gay, un médico de Boston que confirmó la presencia de arsénico en el estómago del difunto Kinney, Thomas Bradford, un comerciante local que vendía arsénico, pero no pudo identificar a Hanson como cliente, y la señora Aurelia Bingham, aprendiz de costurera de Hanson. La defensa interrogó a 22 testigos adicionales, entre ellos a Ernest Cheatham y Thomas Ridley, ciudadanos de Boston que describieron los rumores sobre la culpabilidad de Hanson. Albert Leach, cuñado de Hanson, y el señor Coolidge, el carcelero local que una vez había encarcelado al difunto señor Kinney por deudas impagas. El 25 de diciembre de 1840, Hannah Hanson Kinney fue absuelta del cargo de crimen y puesta en libertad. El jurado tardó 3 minutos en deliberar sobre un veredicto. Vendió su sombrería para cubrir las deudas de juego de su difunto marido, que ascendían a $2,000. Una vez saldada la deuda, a Hanson le quedaron $89 en total. El cuñado de Hanson, Albert Leach, que la había visto mientras estaba en prisión, hipotecó su caballo y a su carruaje para que Hanson y sus 3 hijos se recuperaran económicamente. El público de Boston y Lowell continuó atribuyendo las muertes de Kinney y Freeman a Hanson, a pesar de que el tribunal la declaró inocente, e incluso los rumores habían comenzado a atribuir también el fallecimiento del padre de Freeman a Hanson. El suegro de Hanson, el señor Freeman, había muerto repentinamente mientras Hanson y Freeman lo visitaban después de su boda. En 1841, publicó su autobiografía, una revisión de los principales acontecimientos de los últimos 10 años en la vida de la señora Hannah Kinney, junto con algunos comentarios sobre el último juicio, escritos por ella misma, para combatir los rumores de su culpabilidad. En respuesta, su exmarido, Ward Whitham, publicó una biografía de Hannah, titulada La vida de la señora Kinney. Durante 20 años, en 1842, la acusó de adulterio y calumnia, pero hizo pública una opinión sobre el juicio por el crimen. En 1868, The Republican, un periódico de Springfield, Massachusetts, mencionó a Hannah Hanson como Hannah Kinney, que se supone que envenenó al reverendo Freeman, su segundo marido, así como a Kinney, su tercero. The Spectator comparó a Hanson con otras mujeres que habían usado veneno o violencia para terminar a hombres, incluidas Madame Lafarge y la señora Coutts de Inglaterra. En 1989, una publicación sobre los registros genealógicos de Nueva Inglaterra argumentó que Hanson había intentado convencer a los médicos que realizaban la autopsia de Kinney de que citaran el cólera como causa de su muerte. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olvides en compartir el video, comentar qué te pareció, y si no estás suscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.